Muy buenos días para todos, ¿cómo les va? Ahí empiezan las sodas. Gracias, Cristi, por saludarme. Es lindo igual esto porque da señales de que queremos compartir y abrazarnos. No tengo ningún problema de que lo hagamos, pero vamos a comenzar en esta mañana para aprovechar el tiempo. De verdad que le agradezco a Dios por la vida del director de canto y de los que le acompañan, porque yo veo creatividad, veo trabajo, veo esfuerzo para que el pueblo junto podamos alabar correctamente a Dios, bíblicamente, pero sobre todas las cosas me llamó la atención lo que hicieron, de mezclar las canciones. Me encantó, hermano, gracias por su ministerio. Y cuando cantábamos ¿qué sería de mí si no me hubieses alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieses perdonado? Se me vino a la mente aquella situación donde le preguntaron a un predicador, tengo problema con este pasaje, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Bueno, ¿y cuál es el problema? Y no puedo entender cómo este Dios puede aborrecer a Esaú. A lo que el predicador le dice, no, lo que yo no puedo entender es cómo amó a Jacob. Porque como seres humanos rebeldes y desobedientes a su ley, este Dios que es santo, 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 tiene todo el derecho de consumirnos con su ira. Y la Biblia lo enseña de esa manera. Pero en el texto que ponían ahí también de Lamentaciones, por sus misericordias, nosotros no hemos sido consumidos. Pero Él tiene todo el derecho de consumirnos. Y debe quedar bien claro porque nuestro concepto a veces de Dios es muy humanista. Humanizamos a Dios a veces en nuestros conceptos y entronizamos al ser humano. Pero debe ser al revés. Hay que entronizar a Dios, si bien Él está en su trono y no necesitamos entronizarlo, pero en nuestra cabeza y en nuestro concepto, Dios tiene que ser este Dios de la Biblia y nosotros debemos ser este ser humano rebelde y merecedor del castigo. Vamos a leer la palabra de Dios y a reflexionar en Hechos capítulo 8. Este pasaje le tocaba al hermano Miguel Pereira, pero como Dios es Dios y Él va moviendo los hilos, estoy hoy aquí parado y le agradezco a Él por cederme su cita bíblica y por ser tan flexible en esto. Dice la palabra de Dios en el capítulo 7, versículo 60 de Hechos, puesto de rodillas Esteban, lo leímos en la primera reunión, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Lo estaban apedreando y lo estaban asesinando. Y habiendo dicho esto, durmió o falleció. Y Saulo, sigue el texto, consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria. ¿Dónde hubo una gran persecución? En Jerusalén, y fueron esparcidos Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, que había sido apedreado y asesinado, e hicieron gran llanto sobre él, porque lo amaban, era un hermano en Cristo. Y Saulo asolaba a la iglesia. Este término de asolar, me gustó una ilustración que daban en las definiciones, es como una bestia, un depredador que a su presa la empieza a despedazar cuando la agarra. Saulo hacía eso con los cristianos, los perseguía, asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, imagínense el cuadro, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. 5 veces en este capítulo se menciona la frase anunciando el Evangelio.
Y dice el texto, entonces Felipe, que es nuestro personaje en esta mañana, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, toda junta, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo, y aparte de oír lo que él le decía, viendo las señales o los milagros que él hacía por el poder de Dios. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. No hay nada nuevo. Hoy tenemos también falsos maestros que se levantan y hablan en nombre de Dios, pero no enseñan lo que Dios enseña. Y le estaban atentos, versículo 11, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que otra vez anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, estaba asombrado Simón de los milagros que hacía Felipe. Cuando los apóstoles que estaban ¿dónde? En Jerusalén, escucharon que Samaria, que era donde estaba Felipe, había recibido la palabra de Dios, la habían abrazado, se habían convertido a Jesucristo, recibieron la palabra de Dios, entonces los apóstoles enviaron allá a Pedro y a Juan, los enviaron a Samaria, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles, se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero Simón, el que había creído y se había bautizado. Les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dice, tu dinero muera, perezca contigo, porque pensaste que el don de Dios o el regalo de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Una profesión de fe, un bautismo, no necesariamente es verdadera. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Claro, porque pensó que con plata podía comprar el don de Dios o el poder de Dios. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Y fíjense de nuevo, tercera vez, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Y acá empieza nuestra historia, pero está dentro de todo este contexto que hemos leído hasta ahora. ¿Se escucha bien, verdad? Porque yo a veces pienso que no escuchan y grito. ¿Se escucha bien? Vamos todavía. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro.
Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? El eunuco dijo, ¿y cómo voy a poder entender esto si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe, vení, subí a mi carruaje, sentate acá y enséñame. Versículo 32. El pasaje de la escritura que leía era este. ¡Qué coincidencia! No hay coincidencias. Como dice un pastor que sigo mucho, diosidencia. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila o le saca la lana. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice esto el profeta. ¿Lo dice de sí mismo o lo dice de algún otro? Y fíjense esta frase, hermanos. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, ¿cuál? La que estaba leyendo, Isaías, le anunció cuarta vez el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dicen algunos que el 37 no están los manuscritos más antiguos, pero no importa, no contradice nada de lo que dice la Biblia. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Bien pudiéramos saltar del 36 al 38. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Lo teletransportó, vamos a decirlo. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, otra ciudad, y pasando, quinta vez, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Hermanos, este pasaje es tremendo, como diría mi amigo Leo Pérez. Es un pasaje que nos habla de lo que era y debe ser el día de hoy también la vida cristiana normal de los discípulos de Jesús. No solamente de las autoridades, los apóstoles en aquella época, o los líderes de las iglesias que se iban estableciendo, sino de todos los que profesan ser cristianos. Esta es una tarea que forma parte de la vida cristiana normal. Pero hoy en día nos encontramos con mucha gente que tiene un mal concepto de lo que es el evangelismo, que es nuestro tema de hoy. Piensan algunos que esto es solo tarea de los que tienen el don especial, como Felipe, el evangelista, y ellos tienen que hacer esa tarea. Nosotros estamos para servir o para hacer otras cosas, y cada uno tiene su función, y se escudan en eso, que también es bíblico, que cada uno tiene su función, evadiendo su responsabilidad personal delante de Dios, de abrir la boca, como abría Esteban, tomar la escritura, que previamente tiene que ser estudiada, y anunciar el evangelio 5 veces en este capítulo. Porque formaba parte de la vida cristiana normal. Y yo no quiero que pienses que estoy enojado, molesto, ni nada. No, simplemente que quiero que nos pongamos a la luz de la palabra en esta mañana y nos evaluemos. Vos y Dios, no mires al costado. Yo y Dios. Y la pregunta que surge de todo esto es, ¿estoy anunciando intencionalmente el evangelio? Como lo hacían los discípulos, como lo hacían los apóstoles, como lo hacían las autoridades, los cristianos de aquella época y muchos hoy en día. Lo hago en mi trabajo, lo hago en la facultad, lo hago en el campo si soy misionero, lo hago en mi vecindario. Esas son preguntas que deben confrontarme a mí
en mi responsabilidad y en tu responsabilidad si profesás ser cristiano. Nosotros somos testigos, hermanos, y un testigo abre su boca y da testimonio de lo que las Escrituras enseñan acerca de este Jesús. Y acá tenemos la historia de la iglesia en el libro de los Hechos. Los estudiosos dicen que es como un resumen de los primeros 30 años de la iglesia. Y estamos en medio de una gran persecución. Asesinaban a los cristianos, hermanos. Pablo, antes Saulo, dice ahí en el 8, consentía en su muerte. Es decir, ahí estaba presenciando la muerte de Esteban, que acababa de ser apedreado, por anunciar el Evangelio, la salvación en Cristo Jesús y la resurrección de entre los muertos. Y ahí lo están apedreando y está este Saulo, perseguidor de la iglesia, de quien Dios se va a encargar en el 9. Él perseguía a la iglesia, ahora Dios lo va a perseguir hasta que se salve. Y ahí está Saulo persiguiendo a la iglesia, asolando, despedazando como la fiera que despedaza a su presa a la iglesia. Lo que él no entendía era que este Dios a quien él estaba persiguiendo usaba la persecución para esparcir el Evangelio. ¿Qué métodos que usa nuestro Dios para hacer su obra, verdad? Nosotros no lo usaríamos. Una persecución en contra de mis propios hijos para que... No, yo si soy Dios no lo hago de esa manera. Pero él sí. Y ahí está Saulo persiguiendo a la iglesia, llevando a los cristianos, seguidores de Jesús, a la cárcel, arrastrándolos, mujeres, hombres, niños, no importa, él los arrastraba. Pero dice, los que fueron esparcidos anunciaban el Evangelio. Y entonces, en un momento dado, hay un avivamiento. La gente en masa se convertía ante la predicación de estos siervos del Señor. Porque lo hacían por el poder del Espíritu Santo y por el poder de las Escrituras. Y entre paréntesis, hermanos, lo que salva un alma no son mis palabras, no son tus palabras, ni tus argumentaciones en favor de Dios, ni tu defensa en favor de Dios. Lo que salva es la palabra de Dios. Por eso cuando anuncio el Evangelio tengo que hablar las palabras que Él habló. Dice que nosotros somos renacidos por una simiente que no es corruptible, es incorruptible, es la palabra de Dios que hace nacer a una persona de nuevo. Es la palabra, la Escritura, que hace vivir a alguien que está muerto. Por eso yo cuando anuncio el Evangelio, si de verdad estoy evangelizando, tiene que estar presente sí o sí la palabra de Dios. Después podemos argumentar. Hoy en día tenemos tantos escépticos que es necesario quizás ir por otro lado, pero si se va a salvar por la predicación y el anuncio del Evangelio, no por mi argumentación. Cierro paréntesis. Y entonces Felipe anunciaba en Samaria, la gente se empezó a convertir, veían las señales que hacía, porque Dios lo había establecido de esa manera en aquella época fundacional de la iglesia. La gente veía el poder de Dios y escuchaban el Evangelio y se salvaban. Y entonces, en un momento dado, Dios, quien es el que dirige la evangelización de este mundo, en esa época y aún actualmente, Él es el dueño de la obra, Él es el que está haciendo avanzar su reino. Nosotros somos simples medios que usamos su palabra para que esto sea posible. Y aun si nosotros no lo hiciésemos, Él lo va a hacer igual. Él lo va a hacer igual. Él no me necesita. Él no te necesita. Pero en su gracia y en su misericordia quiere usarte. Y quiere usarme. Y aun si yo soy tan rebelde y digo, no Dios, yo no voy a evangelizar, no con palabras, pero al no abrir mi boca lo estoy haciendo, Él se va a encargar de que se salven más personas. Porque Él es Dios. Y allí entonces Dios, dirigiendo este avance de su reino, un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo, levántate y anda al sur,
por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Quién sabía que este eunuco iba a volver a su país por ese camino si no fuese solamente Dios? Dios es omnisciente y le está diciendo a Felipe que está acá, en este lugar específico, andate Felipe allá, donde va a pasar un carruaje, un contingente, es un eunuco etíope, es un funcionario del gobierno y él va a leer las escrituras, andá. Y sin cuestionamiento se levantó y se fue. Hay una disposición de este hermano nuestro de aquel siglo de obedecer a Dios. Y en la obediencia Dios le hace vivir cosas extraordinarias. Sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, Candace dicen que no es un nombre propio, sino que como por ejemplo Faraón. Un faraón, tenían nombres, pero eran los faraones, los gobernantes. Bueno, Candace era una jefa de las reinas, por así decirlo. Reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Él había venido a Jerusalén para adorar. Él había adoptado la religión judía y veía que los que vivían en su lugar de origen, que eran judíos, volvían de vez en cuando a Jerusalén a adorar. Y él adoptó de alguna manera, no sabemos cómo, pero adoptó la religión judía. Y entonces dice que él fue a Jerusalén para adorar, pero no era un convertido. Era alguien que religiosamente había abrazado lo que muchos de aquella época abrazaban, pero no se había convertido. Era un religioso. Era alguien que sí buscaba la verdad, pero aún no había tenido un encuentro con este Jesucristo. Y él volvía sentado en su carro y estaba leyendo al profeta Isaías. En aquella época no era común que la gente tenga copias de las Sagradas Escrituras. Era muy caro. Pero se da por sentado de que como es un funcionario del gobierno y manejaba los tesoros, de alguna manera tuvo acceso a comprar una copia, quizás cuando bajaba a adorar a Jerusalén. El hecho es de que Dios hizo que en sus manos en ese momento estuviese Isaías. Y dice que Felipe cuando se acerca en obediencia de andar al sur, al desierto, escucha porque se leía en alta voz. Estaban acostumbrados los rabinos y los que leían las escrituras a leerlo en alta voz. Imagínate un carruaje, no iba solo probablemente, un contingente y leyendo en voz alta: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo, sin decir ni una palabra, delante del que lo trasquile. Y leía el profeta. Y entonces Felipe se encuentra con él y le dice la pregunta clave: ¿entendés lo que estás leyendo? Y como Dios estaba preparando el corazón de esta persona, no puede ser de otra forma la respuesta que tiene. ¿Cómo voy a entender si nadie me explica? Vení, por favor, rogó a Felipe, subite a mi carro y explícame. Tenía todo servido. Y entonces Felipe, anunciando el evangelio desde esa escritura, le contó acerca de Jesús. Y dice la escritura que él estaba leyendo un pasaje que es común que él haya estado confundido. Mismo entre los judíos, algunos decían, pero ¿será que esta parte habla Isaías de sí mismo? Algunos pensaban eso. ¿Será que está hablando de Israel como nación, como oveja? ¿Será que es de Israel como nación? Y algunos interpretaban de que se aplicaba a Jesús. Por eso la confusión. Dice, ¿de quién dice esto? Porque había escuchado las distintas posturas. Y entonces Felipe, aplicando correctamente el Antiguo Testamento a la persona correcta, que es Jesús, le mostró el Evangelio. Dice, comenzando, o sea, partió de ahí. No sabemos cuántas porciones le habrá citado, no sabemos por dónde habrá recorrido, pero podemos tener una idea. El mismo Jesucristo, en Lucas 24, a los del camino de Emaús les dice: oh insensato y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas
y que entrara en su gloria. Y fíjense Jesús, comenzando desde Moisés. ¿Cuáles son los libros que escribió Moisés, según la historia y según el relato bíblico? El Pentateuco. Desde Moisés, siguiendo por todos los profetas mayores y menores, les declaraba en todas las escrituras del Antiguo Testamento, hermanos, lo que de él decían. Versículo 44 del mismo capítulo. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. En la ley de Moisés se escribió de Jesús. Sí. En los profetas se escribió de Jesús. Sí. Y en los salmos hablaron de Jesús. Sí, hermanos. En la ley, en los profetas, en los salmos se habló de Jesús. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre dos cosas importantes: el arrepentimiento y el perdón de pecados, aquí solamente en Jerusalén. No dice eso el texto. Dice en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Era el comienzo ahí. Pero quizás como la iglesia capaz que se acostumbró, estaban cómodos, juntos, unánimes, contentos, vamos a quedarnos aquí. Entonces Dios tiene que desatar una persecución para que el evangelio se esparza. No, yo no les dije que se queden en Jerusalén. Era un tiempito nomás. Pero ahora hay que ir por Samaria, por Judea y hasta los confines de la tierra, porque ese era el plan, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, el Espíritu Santo. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta, o sea, hay un tiempo, se quedan ahí hasta que pase esto. Hasta que seáis vosotros investidos de poder desde lo alto, con el Espíritu Santo. Pero una vez que llegue el Espíritu Santo, hermanos míos, vuelen, porque el mandato es hacer discípulos a todas las naciones. Yo traje un libro acá que estamos leyendo con los hermanos los viernes que nos reunimos, y les voy a leer solamente una pequeña porción, porque también a modo ilustrativo nos ayuda un poquito. Dice, la historia se repite. El misionero Hudson Taylor, fundador y misionero de la misión al interior de la China, cuenta que en sus reuniones en aquel lejano país, muchos chinos recibían a Cristo en la primera ocasión que escuchaban una clara presentación del Evangelio. Tal cosa ocurrió con el señor Ni, ahí tienen el nombre para alguno de sus hijos, un ex budista y comerciante de algodón. Era un hombre sincero, presidente de una sociedad idólatra que gastaba mucho tiempo y dinero en el servicio de sus dioses, pero que no tenía paz en su alma. Cuanto más practicaba los ejercicios religiosos, menos satisfecho se sentía. Una noche pasando por una calle donde vio una puerta abierta, notó que algo especial sucedía. Estaba sonando una campana y la gente se reunía para un culto. Entró y escuchó por primera vez acerca de un Dios que amaba al mundo a tal punto que había enviado a su único hijo a morir en una cruz para poder pagar la cuenta de los pecados. Cuando la reunión terminó, el señor Ni se levantó de su asiento y mirando al auditorio dijo con sencillez: por mucho tiempo he estado buscando la verdad sin encontrarla. He viajado por todas partes sin hallarla. No he encontrado descanso en el confucianismo, ni en el budismo, ni en el taoísmo, distintas formas de adorar que tenían ellos. Pero ahora sí, en lo que hemos escuchado esta noche, he hallado reposo para mi alma. Desde ahora en adelante, seré un creyente en Jesús.
Pero hay algo más en la historia del señor Ni que nos conviene comentar. Llegó a ser él un fervoroso estudioso de la Biblia y su crecimiento en gracia y sabiduría fue admirable. Poco tiempo después de su conversión obtuvo permiso para dirigir una reunión en la sociedad religiosa que anteriormente había precedido, y el misionero que le acompañó en esa ocasión quedó impresionado por la claridad y plenitud con que había presentado el Evangelio a sus contemporáneos. Por sus testimonios se convirtió en uno de los seguidores de antaño y comenzó a sentir el gozo, lo mismo que el eunuco, el gozo de ganar almas para Cristo, el gozo de la salvación. Pero fue precisamente este nuevo creyente quien algún tiempo después, hablando con el misionero amigo, se sintió impulsado a preguntarle: Hudson, ¿cuánto tiempo hace que en su país conocen las nuevas del Evangelio? Con cierta vacilación y tal vez sospechando cuál era el objetivo de la pregunta, Taylor contestó: algunos centenares de años. ¿Cómo dice? Replicó sorprendido el nuevo creyente. Centenares de años. Mi padre, como yo, buscaba la verdad y murió sin conocerla. ¿Por qué no vinieron antes? ¿Por qué tardaron tanto? Y yo no me imagino la expresión de Hudson en ese momento. Se habrá querido morir o trágame tierra. Esta persona que estaba inmersa en la idolatría buscaba algo que llene su alma de verdad, buscaba paz y no la encontraba hasta que Cristo lo alcanzó por la predicación de los misioneros. Pero cuando él empezó a crecer en gracia, su pregunta fue: ¿por qué tardaron tanto en venir si hace centenares de años que ustedes conocen el Evangelio? Mi papá buscaba lo mismo que yo, pero murió perdido. Testimonio de una persona así a nosotros nos tiene que hacer pensar, hermanos. Pensar en la tarea que tenemos como creyentes. Publicaba en la semana en mi estado, porque me gusta hacerlo porque es de bendición para muchos, aún para mí mismo, y es de testimonio para algún incrédulo que me empieza a preguntar cosas acerca de esa publicación. Había un predicador que decía que lo único que no vas a poder hacer en el cielo, y que lo tenés que hacer ahora, y yo también, es anunciar el Evangelio. ¿A quién le vas a anunciar el Evangelio en el cielo cuando ya estemos allá? Si vamos a ser todos los que estemos allí, hijos de Dios que hemos sido salvados y que estaríamos gozando de lo que Él nos dio, de su salvación grande. Ahí no habría alguien perdido que necesite salvación. Entonces, por ende, no necesita evangelizarse en el cielo. Entonces, estas cosas nos deben hacer pensar, hermanos. El anuncio del Evangelio, el abrir la boca para dar testimonio de las Escrituras y de lo que dicen de Jesús, ese es el plan de Dios para la iglesia, entre otras cosas. Pero Él dijo claramente, y Miguel lo va a tocar en unos domingos, porque era mi cita anterior, con la cual cambiamos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hasta los confines de la tierra. Vayan. Esa es la tarea que tenemos como cristianos. Y Felipe lo entendió muy claramente. Felipe no era parte del pastorado como para decir: no, es un pastor, los pastores hacen eso. Nosotros somos las ovejas que recibimos. No, él era parte de la comunidad de hermanos. De hecho, si no querés tomar el ejemplo de Felipe, porque hay alguna duda, capaz que era un líder, pero no quisieron decirlo, el texto dice, ahí en 8:4, pero los que fueron, no solo Felipe, los que fueron esparcidos. Y no sé cuántos hermanos habrá ahí, pero fueron esparcidos muchos. Solo se quedaron los apóstoles. Y entre esos muchos estaba Felipe, de lo cual la Biblia queda registrada. Pero ¿cuántos otros hermanos, comunes y corrientes como nosotros, esparcían el Evangelio anunciando la salvación en Cristo Jesús? Y el desafío en esta mañana es que yo pueda entender cuál es el propósito que yo tengo como cristiano. El tema es evangelismo. Hermano, es tu responsabilidad
vos, no pienses en otra persona, es mía. A ese cliente que viene a cosas ricas, en algún momento saltan oportunidades para hablarle. A ese cliente que te viene al gimnasio, saltan oportunidades. A ese compañero que estás estudiando porque estás haciendo un trabajo práctico, saltan oportunidades. Y no me digan que no, porque saltan. Y si no saltan, las tenemos que generar. ¿Entiendes lo que lees? Che, qué mal que está la sociedad. Chao, ahí te doy un pie para... Yo te voy a decir por qué está la sociedad así. Los taxistas, un día me subí a un taxi. Qué mal que estamos acá en Argentina, vos sos de allá, de Paraguay. No, tranquilo, que allá tenemos el mismo problema. Somos todos pecadores perdidos y necesitamos la salvación de una sola persona, Jesucristo. Estaremos mejor en alguna área, en otra, pero no importa. Tenemos las mismas necesidades. Y oportunidades así tenemos todo el tiempo. Personas con las que te cruzas todo el tiempo, familiares. Pero el deseo de Dios es salvar a más personas. Pregunta, ¿Él puede hacerlo solo? ¿Puede Dios salvar solo a la humanidad entera? Sí puede, gracias Anita, sí puede hacerlo. Porque Él es Dios y puede hacerlo solo. Pero Él decidió que el medio por el cual el Evangelio arrase toda la tierra es la predicación de la palabra por medio de sus discípulos. Y Él nos endosa con poder del Espíritu Santo para hacerlo. Ahí están los testimonios de Felipe, de Pedro, de Juan. Los castigaban, los metían en la cárcel, los apedreaban, pero los tipos estaban firmes, asidos de las promesas que Dios les daba y entendiendo cuál era su responsabilidad. Así que, hermanos, animémonos unos a otros. Y no sé cómo anunciar el Evangelio, enseñémonos unos a otros. No sé cómo empezar. Acércate a alguien, preguntá. ¿Cómo puedo empezar una charla con algún vecino, lo que sea? Recursos de hoy en día no nos podemos quejar nosotros. Tenemos folletos, tenemos cosas de multimedia, no tenemos excusa. Si no lo hacemos, yo quiero cargar nuestras conciencias con esto que voy a decir. Si no lo hacemos, estamos siendo desobedientes a Dios. Si vos no lo haces, o hace mucho que no lo haces, o nunca lo hiciste, estás desobedeciendo el mandato de tu Salvador. Y si yo no lo hago, por mucho tiempo o nunca lo hice, yo soy desobediente. Pero es responsabilidad de cada uno. No te creas las mentiras que andan circulando por allí. No, eso son de los loquitos del ministerio misionero. No, eso es de la iglesia. Eso es del líder de alabanza que nos ayuda a cantar el Evangelio para recordarnos los conceptos. Eso es de los niños, los líderes que están allí, enseñarle a los niños que tienen un par en la escuela que se pierde sin Jesús, es cultivar la obediencia a Jesucristo. Pero hay esperanza, Dios nos perdona si hemos estado faltando a este mandamiento, Dios nos perdona. Pero debemos recuperar este llamado de parte del Señor y hacerlo. No importa si te contestan mal, si te escupen, si ya no te hablan más después, si te hacen la vista gorda porque le anunciaste el Evangelio, no importa. A Esteban lo apedrearon. A los apóstoles, la mayoría murió crucificado o decapitado, lo que sea. Y lo hacían por obediencia al Señor. ¿Cuál es el problema? Si me atacan. Si atacaron a mi maestro, ¿no me van a atacar a mí? Pero como hoy no lo ven a Jesús, tienen que perseguir a quienes siguen a Jesús. Así que, hermanos, ánimo, fuerzas. Necesitamos como iglesia hacer avanzar el reino del Señor. La tarea de evangelismo es de cada uno de los que somos parte de la familia de Dios. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Ella nos enseña, nos confronta, nos consuela, Señor. Pedimos perdón si hemos estado fallando en este mandamiento de tu parte hacia nosotros. Ayúdanos a no cerrar la boca cuando quizás estés preparando a alguien que viene con algún comentario, con alguna
pizca de algo, que nos ayudes a oler las oportunidades, a ser intencionales en el anuncio de tu evangelio. Esa tarea es de cada uno de nosotros, Padre, y nosotros solos no podemos hacerlo. Pero gracias porque en la gran comisión está tu promesa de que vas a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y lo vas a estar en el anuncio de tu evangelio en cada rincón de este planeta. Aquí en Rosario, dentro de Argentina y fuera de ella. Tu promesa es estar con nosotros. Y de ahí queremos tomar valentía, queremos tomar fuerzas. Usa tu palabra, Señor, para moldear nuestras prácticas como cristianos. Enséñanos el evangelio día tras día. Oramos, Padre, que si en esta mañana hay una persona en este salón que es religioso, quizás como este eunuco, asistía a las reuniones de adoración, pero no era salvo, no se había convertido. Bueno, si hay alguna persona así, vos sos el que conoce los corazones. Por el poder de tu palabra y de tu espíritu, salva almas. Quebranta esos corazones, Señor, que caigan rendidos en arrepentimiento, que abandonen sus pecados y corran a la cruz donde van a encontrar perdón y salvación por los méritos de Jesucristo. Señor, permítenos seguir siendo parte de esta gran comisión de evangelismo, de anunciar, de contar, de abrir la boca. No solamente mostrarlo en una vida transformada. La gente se salva, Señor, y lo entendemos por tu palabra. Se salva cuando escuchan el evangelio. Y si cerramos la boca no lo escuchan. Oro, Señor, por nuestros niños, por los adolescentes, por los que están abajo nuestro, Padre, que están mirando el ejemplo que les estamos dando, el camino que les estamos marcando, que sea un camino sujeto a las Escrituras. Dejamos en tus manos, Señor, nuestros pastores, nuestros líderes. Dales fuerza para gobernar esta iglesia con tus instrucciones en la palabra. Todo esto te decimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a dar media vuelta para que